felicitamos a todos los padres. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por la bendición de poder estar hoy, de celebrar, ¿verdad?, el Día de los Padres y estar en los caminos del Señor. Es lo más grandioso, ¿verdad? Hoy es un día de bendición y espero que puedan pasarla bien. Hay una frase que hace algún tiempo me molesta, ¿no? La inventamos nosotros los seres humanos, pero no nos damos cuenta que a veces estamos haciendo cosas que no son. Se ha exaltado tanto indiscutiblemente que lo merece la figura de la madre, pero hoy la gente dice padre es cualquiera, padre no es cualquiera. Dios no le llamó a un padre a ser cualquiera. El que te hizo, aunque no haya sido responsable y se haya ido, pero ese es el padre que Dios escogió. Que haya sido irresponsable, todo el mundo tendrá que dar cuenta a Dios, pero Dios diseñó al padre también, ¿verdad? Y a veces no le damos valor a eso. Nuestra sociedad está tan torcida, ¿verdad? Yo creo que Satanás ha sido astuto en sembrar ideas que parecen muy lindas y muy poéticas, pero le hacen tremendo daño a la sociedad. Los hombres deberían saber que padre no es cualquiera. Dios le dio una responsabilidad tremenda, nos dio tremenda, ¿verdad? Deberíamos estar siempre ahí. Si tuviéramos mejores conceptos o fortaleciéramos mejor los conceptos que Dios nos dio, a lo mejor los padres no se irían tanto de casa, si cumplieran con su responsabilidad. Algún día creo que la humanidad tendrá que dar cuenta por eso, ¿verdad? Porque el padre juega un papel muy importante. Ustedes saben que la psicología moderna dice que la figura dentro del hogar, que la figura que más fortaleza emocional le da a la familia es el padre. Que el padre es el que aporta el carácter a los hijos. No es de extrañarnos que nuestra sociedad hoy esté como esté porque los padres no están. No es de extrañarnos que estamos viviendo en una sociedad afeminada, porque es la madre la que ha tenido que cumplir el rol de padre y de madre. No es de extrañarnos que el hombre hoy quiere imitar a las mujeres y no a los hombres, porque los hombres no están. Porque el padre es el que le aporta el carácter a su familia. En la vida práctica ustedes lo pueden observar. Cuando el niño quiere que lo malcríen, ¿a dónde sale corriendo a refugiarse? A la mamá. Pero cuando el niño tiene miedo y ve su vida en peligro, ¿a quién sale corriendo a refugiarse? A papá. Vayan a una playa o estén en un lugar donde el niño se siente, o que vea un animal que va para arriba, ¿a dónde sale corriendo a esconderse? A dónde está papá. Porque su seguridad está en su papá, ¿verdad? Es una realidad. Dios nos diseñó así. Entonces, felicidad a los padres. Y quédese en casa, no se vaya. Aunque sea difícil. Los retos que la vida le impone. A veces decimos, la esposa, no es la esposa, es que la vida es tremenda. La vida es dura, no es fácil para nadie, ¿verdad? Pero quiere el Señor bendecirnos. Y esposas, oren por sus esposos, que le hace mucha falta, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Es bien difícil. Es un reto grande para los hombres hoy, la sociedad en la que se están enfrentando, ¿verdad? Necesitamos el respaldo y la oración de nuestras esposas. Hermanos, muchas felicidades y bendiciones. Voy a tratar de ser breve porque es el Día de los Padres. Ustedes quieren irse temprano. Me dijeron ya desde que entré que el pastor tiene que ser rápido. Y bueno, voy a tratar de ser rápido. Y más con la tentación que tenemos ahí. Siempre a los padres nos dan comida. Traen comida, regalito, comida. Eso está bien. Muchas gracias. Sí, se le baja la manera de calmarlo. Hermano, estamos hablando de una serie nueva, ¿verdad? Empezamos el domingo pasado, la cual titulamos Dios y nuestras circunstancias. Y he titulado el mensaje de esta mañana, La fidelidad de Dios. Quiero que busquen conmigo en sus Biblias y vamos a leerlo. Génesis capítulo 39,
Los versículos del 19, vamos a leer varios versículos y quiero leerlos en el orden en que los tengo aquí anotados. Génesis 39, versículos del 19 al 23. Estamos hablando acerca de la vida de José. Génesis 39, 19 al 23, dice la Biblia: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y vamos a leer los versículos ahora mirando atrás, 9 y 10 de ese mismo capítulo. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y quiero que busquemos también el capítulo 45 de Génesis, los versículos del 4 al 5. Génesis 45, versículos del 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día, gracias también por la vida de cada uno de los hermanos que aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra pueda hablarnos hoy y edificar nuestras vidas en medio de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Que podamos ver tu grandeza y tu fidelidad, Señor, hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, en la Biblia se mencionan grandes hombres. Cristo estuvo hablando de uno de los grandes hombres de la Biblia, fue Daniel. Era el profeta Daniel, un hombre extraordinario. Estamos hablando acerca de la vida de José, otro gran hombre de Dios, un hombre también extraordinario. Nos admiramos cuando vemos las proezas y las cosas que estos hombres de Dios hicieron. Nos admiramos cuando vemos el carácter, la integridad de estos grandes hombres. Y hablamos de ellos y enseñamos acerca de ellos, qué hicieron, cómo se comportaron estos grandes hombres de Dios. Hablamos de qué fue lo que ellos hicieron que los llevó al éxito en su vida, en su relación con Dios. Pero raras veces nos detenemos para hablar acerca del carácter de Dios que se manifestó en ellos a pesar de las circunstancias que a ellos les tocó vivir. El propósito de la Biblia, hermanos, al hablar de los hombres y sus circunstancias, es revelar el carácter de Dios, porque estos hombres fueron grandes por el concepto que ellos tenían de Dios. Y eso fue lo que los hizo grandes. Yo quiero que usted se lleve para su casa hoy esta idea, y es la idea central de lo que quiero predicarles en esta mañana. Y quiero que usted se lleve esa idea y la recuerde siempre. Que el concepto que tengas de Dios es lo que te ayudará a vivir y a sobreponerte a cualquier circunstancia. Por eso leí estos versículos de la Biblia. En la Biblia, hermanos, podemos ver que Dios se ha revelado de muchas maneras y de diferentes formas para que confiemos y creamos en Él. De hecho, si Dios no se revela,
el hombre no tendría ni la más mínima idea de qué cosa es Dios, ni quién es Dios. Si Dios no se revela a sí mismo, no tenemos ni la más mínima idea si realmente existe un Dios. De hecho, la idolatría es precisamente porque los hombres tienen un concepto equivocado de Dios. Se crean su propio concepto de Dios y terminan adorando cualquier cosa menos al Dios de la Biblia. Nuestra fe también flaquea muchas veces en las pruebas de la vida porque equivocamos el concepto que tenemos de Dios. Un ejemplo de ello lo podemos ver en las personas que se apartan cuando atraviesan por las pruebas. ¿Por qué? Porque lo primero que les viene a la mente es que empiezan a creer que Dios los ha abandonado. Y ese concepto los hace flaquear en la fe. Nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. En cuanto cambiamos el concepto de Dios, nuestra fe empieza, ¿verdad?, a flaquear. O sencillamente nos desanimamos cuando pensamos que Dios nos ha rechazado y que Dios no nos quiere bendecir a nosotros. Les confieso que los momentos de mayor flaqueza en mi vida se han dado cuando a mi mente ha venido la idea de Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me quiere bendecir, y empieza uno a desanimarse. A mí Dios no me llamó para esto, y ahí empieza nuestra fe, porque nos creamos un concepto de Dios un poco torcido. Hay otros que no abandonan nunca sus pecados, porque creen que ellos han sido sinceros con Dios y le han dicho al Señor, Señor, tú sabes que yo soy así. Y Dios, como lo más importante es serle sincero a Dios y hay que decirle la verdad, entonces Dios nos entiende y nunca abandonan su pecado. No, yo nunca le he negado al Señor que yo soy así. Y creen que Dios los tiene que bendecir porque ellos han sido sinceros con Dios. El concepto que te creas de Dios es lo que te va a ayudar a enfrentar las circunstancias de tu vida. José tenía un concepto adecuado de Dios. Génesis 39:9 dice la Biblia, y les invito ahí a buscar otra vez ese pasaje. Génesis 39:9 dice Dios, José le dijo a la mujer de Potifar. Potifar era el amo de José. Cuando José fue vendido a Egipto, este hombre, que era un funcionario importante en la corte de Faraón, compró a José como esclavo y lo puso como siervo en su casa. Y José le dijo, la mujer de Potifar se enamoró de José y quería que José estuviera con ella de todas formas. Y José le dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me han reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José asoció lo que estaba viviendo con lo que Dios significaba para él. José entendía que su pecado era contra Dios. Dice, ¿cómo voy a hacer este gran mal pecando yo contra Dios? Ese era el concepto que él tenía. José tenía un concepto adecuado de Dios. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros descubrimos es que José pudo hacer y cumplir con su trabajo por el concepto que tenía de Dios. José estaba en el trabajo que no le gustaba. Era esclavo. Él no había sido llamado para ser esclavo. No sé si le ha tocado alguna vez estar en un lugar o tener que trabajar en algo que a usted no le gusta, que no es lo suyo. Yo he tenido que hacer cosas en mi vida, incluso aquí en los Estados Unidos, que no es lo que más me gusta, pero lo he tenido que hacer por necesidad. Usted está allí por necesidad, no por placer. Y te ha tocado a lo mejor hasta soportar años, estar ahí, te sientes que ese no es tu don, Dios no te llamó a eso. A mí me gusta hacer cosas prácticas en la vida, me gusta la artesanía, me gusta esto, me gusta que... Ayer mi suegra y mi esposa me decían, ¿por qué no te dedicas a la mecánica? Desarmé mi carro y no lo he podido armar, allá lo tengo en la casa. Hoy le dije a Tatico, eso no es lo mío. Allá dejé el carro con todo el motor desarmado. Eso no es lo mío.
Ya hoy tuve que llegar y decir, Tati, lo que tengo allá es un rompecabezas. Ya le eché a perder el Día de los Padres. Hoy tiene que pasar por allá, que fue lo que yo hice. Y mañana irme a buscar porque ya mi carro no sale. Pero qué difícil es cuando tenemos que hacer algo. José tuvo que ir de esclavo para una casa, eso no era lo suyo. Pero cumplió con su trabajo, dice la Biblia que lo hacía bien. Y le dijo a la mujer de Potifar, me entregaron todo, lo tengo que hacer bien. Porque él creía que hacerlo mal estaba ofendiendo a su Dios. Que el concepto de Dios te ayudará a soportar el trabajo donde estás. Tu concepto de Dios. Por eso Dios se reveló en la Biblia. Es más importante conocer a Dios que hablar de los hombres de Dios. Es más importante tratar de ver cuál es el carácter de Dios que ha sido revelado en la Biblia antes de hablar del carácter de los hombres, porque al final los hombres flaquean y caen. Pero Dios nos demostró en su palabra que Él es fiel a pesar de lo que te ha tocado vivir. Dios dice la Biblia que estaba con José, a pesar de que José estaba en el lugar equivocado. En segundo lugar, Dios reveló, hermanos, su fidelidad. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Él no cambia. La Biblia lo dice. Leamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Un hermano que lo busque. Deuteronomio 7, 9. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 7, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. 7, 9. Deuteronomio. No. Conoce pues, Jehová, Ese. conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que agrada el pacto y a la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, Dios es fiel, guarda el pacto. Dice la Biblia, guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Te bendeciré a ti y a tu familia. Le hizo una promesa. Sara, tu mujer, y Sara era estéril. Y Abraham equivocó el concepto de Dios igual que Sara en un momento y le dijo que se acostara con su esclava para que tuviera un hijo. Pero Dios no cree en la ayuda que usted le puede brindar. Él cree en lo que Él puede hacer para ti, no es lo que tú puedes hacer para Él. Y Dios le dijo, te dije que es con tu mujer, con Sara. No es con tu esclava, es con Sara. Porque cuando Dios te llama a ti y a tu familia también. Y era Sara la que le estaba con, era su mujer. Y lo llamó con su mujer y es a ella la que voy a bendecir. Porque si la cuestión hubiera sido tener un hijo solamente, Ismael estaba bien. Le hubieran dado a Ismael. Ismael era el hijo también de Abraham. Pero Dios dijo, es con Sara, Dios es fiel. Y en su momento Sara dio a luz un hijo. Y bendijo a Jacob después, a Isaac, el hijo de Abraham, a Jacob, y guardó su pacto. Dijo, bendeciré a tu familia y lo haré grande sobre la tierra. Y después vino José, y Dios fue fiel con José. Lo estuvo con él en la cárcel, en la esclavitud, en todos lados. Porque Dios es fiel. Dios le dijo a su pueblo, atiende bien esto y aprende que Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Qué tremendo. El Señor es verdad, es la verdad absoluta. Él no miente respecto a lo que dice ni hace. José pudo soportar, hermanos, la tentación por el concepto que tenía de Dios. Dijo José, ¿cómo puedo pecar contra Dios? Y venció la tentación. Nuestras caídas se dan cuando perdemos nuestro concepto de Dios. En tercer lugar, su concepto de Dios lo sostuvo cuando fue acusado injustamente. La mujer de Potifar le mintió a Potifar y a la gente que estaba ahí y llevaron a José a la cárcel. Cuando la gente es injusta contigo, tu concepto de Dios es lo que te sostendrá. Puede pasar el tiempo. Me ha tocado vivir a veces injusticias. Nos ha tocado a mi esposo y a mí a veces en el ministerio injusticia, pero hemos guardado silencio, hemos esperado en el Señor. Cuando han pasado los años,
La gente ha tenido que reconocer. Y Dios nos ha bendecido. No crea usted que por ser cristiano y ser un hijo de Dios no va a sufrir injusticias. José lo vivió, pero fue su concepto de Dios lo que lo preservó en medio de la injusticia. Y por último, José permaneció firme incluso cuando fue olvidado por aquellos a quienes él le hizo bien. Cuando José estaba en la cárcel, Dios lo bendijo ahí en la cárcel. No lo sacó de la cárcel. Nosotros tenemos la tendencia de creer que las bendiciones son cuando Dios nos quita el mal que está a nuestro alrededor. A veces Dios nos quiere bendecir adentro de ese mal. José en la cárcel, Dios lo quería bendecir, lo bendijo en la cárcel. Lo engañaron, le hicieron trampa, preso José, pero Dios lo bendijo en la cárcel. Y allí se encontró a dos hombres, un copero y un panadero. Tuvieron un sueño, José se lo interpretó, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? José siempre dijo la verdad porque creía en Dios. No tuvo miedo de decirle. No tuvo miedo de decirle al panadero que lo iban a buscar. Al copero le dijo, lo que soñaste es que te van a restituir a tu puesto. Y el panadero, bueno, yo le dijo al panadero, a ti te van a buscar dentro de 3 días porque metiste la pata. Algo hiciste que engañaste al faraón. No es fácil decir la verdad a alguien cuando tiene, ¿verdad? No es fácil decir la verdad. Sobre todo si la persona que le tiene que decir la verdad tiene autoridad. ¿Verdad? Dice la Biblia que pasados 3 días el copero lo restituyeron. Y José le dijo al copero, oye, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Eso es humano, decirle, compadre, tiramos una ayudita. Ahora que estás en alza, acuérdate de mí. Y la Biblia dice literalmente, hermanos míos, Génesis 40, 23. Mire lo que dice la Biblia. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Dice la Nueva Versión Internacional, lo olvidó completamente. Qué triste es cuando las personas a las que usted ha ayudado se olvidaron de usted. A las personas a las que usted se lo dio todo, invirtió su tiempo, sus talentos, su esfuerzo, su sacrificio, que no se lo merecían, pero usted se lo dio todo y se olvidaron de usted. Pero lo que lo sostuvo a José es el concepto que él tenía de Dios. Mire qué tremendo, el último versículo que leí. Cuando después Dios bendijo a José, lo levantó, estuvo con el faraón en la corte del faraón y se reencontró con sus hermanos después de haber pasado unos cuantos años. Recuerden que José fue para Egipto con 17 años. José no llegó a estar en la corte del faraón hasta que tuvo 40 años. Mire cuántos años han pasado. Y después se reencuentra con sus hermanos y José le dice a sus hermanos, no les pese haberme vendido como esclavo, porque Dios es quien me ha traído aquí para salvarlos a ustedes. ¿Le ha dado usted gracias a Dios por estar donde estás? ¿Le has dado gracias a Dios por tus fracasos? ¿Has entendido que ha sido Dios quien te ha llevado por este proceso para bendecirte a través de todo eso? El concepto de Dios que tú tengas de Dios es lo único que te va a ayudar a sobreponerte a toda esa realidad. Hermanos míos, concluimos. No dejes de confiar en Dios. Eso fue lo que hizo José. José nunca dejó de confiar en Dios. No dejó de hacer lo que era correcto, aunque estaba en el lugar que no le gustaba. Porque él tenía un concepto de Dios. La palabra del Señor dice, todo lo que hagas. Mire para esto, Pablo, qué tremendo. Dice, todo lo que hagas, ya sea que comas o que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Cosas tan sencillas como comer y beber, dice la Biblia, hazlo para la gloria de Dios. Yo recuerdo una vez cuando era muchacho, me senté a la mesa, mi familia era una familia pobre, y una vez un domingo nos sentábamos siempre, teníamos por costumbre, el domingo nos sentábamos toda la familia juntos a comer, y mi mamá me puso un plato de arroz con frijoles. Y digo a la mi mamá, pero otra vez arroz con frijoles, yo tendría como 11, 10 años. Y dice mi mamá, sí, ¿qué pasó? Arroz con frijoles, te lo vas a comer. Y me puse a orar. Y cuando fui a orar sentí algo que me dijo, ¿para qué me vas a dar gracias si estás protestando por el arroz y los frijoles? Y fue un martillazo en la cabeza. ¿Verdad? A partir de ahí le dije, Señor, perdóname, gracias por los alimentos que me has dado. Y quiere que le diga una cosa,
Uno de mis platos favoritos casi hasta el día de hoy fueron los arroz y los frijoles. El Señor me cambió. El otro día le quité a Tatico los frijoles. Le dije, ¿ya terminaste de almorzar? ¿Vas a botar los frijoles? Dame acá. No dejes de hacer lo correcto, no dejes de confiar en Dios, no dejes de hacer lo correcto, no dejes de decir la verdad. José nunca dejó de decir eso. Al panadero José le dijo la verdad, aunque fue dura la verdad. Decir la verdad no tienes que ofender a nadie, ni herir a nadie para decir la verdad. A mí me encanta la manera en la que Daniel decía la verdad. Cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor la verdad, Daniel se humilló y le dijo a Nabucodonosor una vez, Señor, lo que tengo que decirle, el mal sea para mí, no para usted. Pero lo que tengo que decirle no es alentador. Qué tremendo respeto. Daniel respetaba a Nabucodonosor al punto que, pero no dejó de decirle la verdad. Le dijo, yo quisiera que ese mal que te voy a decir a ti, que sea para mí, le dijo Daniel. Pero tengo que decirte la verdad. No dejes nunca donde estés. No te vas a librar. Puede que momentáneamente te libres de las circunstancias por mentir o hacer trampa, pero no te van a bendecir. Una vez un estudiante vino a donde estaba su pastor, le dijo, pastor, gracias por orar por mí, el Señor me ayudó a salir bien en el examen. Me pude fijar y estaba ya casi, me fijé y logré aprobar. Y el pastor le dijo, no sé quién te bendijo porque Dios no te bendijo. Eso no vino de Dios. Gracias a Dios que salí victorioso. Hice, le soborné al de gracia y me dieron. Eso no es una bendición de Dios. No dejes de andar en la verdad. José nunca hizo nada de eso para librarse de las circunstancias. Al final Dios lo colocó en el lugar que él quiso colocar. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tenemos tremendo conflicto con el tiempo. Pero si quieres ser bendecido por el Señor, tienes que enriquecer tu concepto de Dios. Tu concepto de Dios es lo que te va a librar y te va a ayudar a andar en la vida, ¿verdad? Dios no se ha revelado en la Biblia por gusto. Dios no se ha revelado en la Biblia por gusto. Hermano, que el Señor nos bendiga. Y nos ayude el Señor, ¿verdad? A crecer en su conocimiento. Hay unos pasajes de la Biblia que a mí me gustan mucho. Dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios y la multisabiduría de Dios. Dios tiene muchas formas de expresar la gracia, muchas formas de expresar su sabiduría. Nos toca conocerlas, verlas en la palabra, no te las inventes. Dios no es un invento tuyo. Dios no es un invento tuyo. Lo que le pasa al cristianismo de hoy es que no lee la Biblia, no leen la Biblia. No puedes conocer a Dios si no lees la Biblia. Lee la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia tenía 13 años. Entregué mi vida al Señor. Y me hice un propósito. Voy a leer la Escritura aunque no la entienda. Y leí la Biblia y leí la Biblia y la leí. Todavía sigo leyendo porque hay cosas que no las entiendo. Pero le doy gracias al Señor porque hoy conozco a Dios. Y una de las cosas que más he estudiado en mi Biblia es Dios. La persona de Dios, la persona de Jesucristo. Después que estudié a la persona de Cristo y conozco todo lo que Dios hizo a través de Cristo, créanme que no me hace falta más nada. Cristo es suficiente. Cristo me es suficiente. Yo digo que si algún día mi casa coge candela y puedo rescatar algo, rescataría mi Biblia. No me interesan los demás libros. Y la suegra la tiro para el altar. Se me quedó la suegra. Le digo, suegra, mi Biblia es muy grande y la tengo que coger con las dos manos. Así que mira cómo sale. La suegra se metió sola en la candela. Pero yo digo que rescataría mi vida. Yo antes cogí una lucha con mis libros. Una vez tuve una bronca tremenda con mi esposa por los libros.
Y ustedes saben que ya hoy no me interesa. Me encantan los libros y leo libros, pero si se pierden, se perdieron. A veces los presto y no sé ni a quién se los presté. No me vayan a pedir libros. Pero a veces es importante, cogí a Luis, ya no cojo Luis. Con mi Biblia, sí, mi Biblia siempre. Tengo varias Biblias. Lo que conozcas de Dios es lo que te va, hermano mío, a guiar en tu vida. Tu concepto de Dios. Y es lo que te va a fortalecer en la vida. Y te invito a estudiar en la Biblia. Muy bueno estudiar los caracteres de los hombres de Dios, pero a estudiar qué reveló Dios de él en la vida de esos grandes hombres. Porque eso fue lo que los sostuvo a ellos. Eso fue lo que los sostuvo. A Abraham le dijo, me revelé a ti como el Todopoderoso. A Moisés le dijo, yo soy el que soy, es el que está contigo. ¿Verdad? Y a José le mostró su fidelidad. Estuvo siempre con José en la cárcel. Fue a la cárcel con José. Fue metido en un foso con José. Estuvo con Daniel en el foso de los leones. En el horno de fuego con los amigos de Daniel. Dios siempre fiel. Estaba ahí siempre. Siempre. Es mejor conocer a Dios que conocer a los hombres. Cuando conozcas a Dios vas a amar a los hombres. Es una realidad. Cuando conozcas bien a Dios, amarás a los hombres y todo lo que tienes a tu alrededor. Esa es la verdad. Que el Señor nos bendiga.